Paz a vosotros, amados hermanos. Pueden ocupar su lugar, hermano. Pues con la gracia de nuestro Dios, me toca dar este pequeño mensaje, hermano. Sabemos que la gran misericordia de nuestro Dios está en cada uno de nosotros, hermanos. Estudiábamos la lección en la mañana, que es una gran reflexión para cada uno de nosotros, que debemos de buscar a nuestro Dios, que hoy en día se puede buscar, porque quizás habrá tiempo, hermano, que ya no se podrá buscar a nuestro Dios. Quizás mucho quisiéramos escuchar la palabra de Dios, pero ya no habrá oportunidad. Y la oportunidad lo tenemos en este momento y en estos tiempos, que Dios nos da la oportunidad por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pues debemos atender ese llamado a nuestro Dios, hermano. Pues este tema que voy a dar, hermano, quizás va a ser quizás pequeño, hermano. El tema que estudié, hermano, que se llama el gran amor de Dios. Sabemos, hermanos, que el gran amor de Dios muestra de eso que estamos aquí, porque si no estuviéramos aquí en este lugar, hermanos, si Dios no se manifestara en nosotros, o si nuestro Dios, hermano, no tomara hombres, así como aquellos tiempos cuando Dios tomaba hombre, hablaba a diferentes pueblos. También nosotros, hermano, que tenemos la oportunidad de tener ese amor de nuestro Dios, pues debemos de seguir buscándolo. Y quizás, hermano, a veces nos equivocamos y faltamos de una o de otra manera, pero siempre el amor de Dios siempre está en nosotros, porque Dios, hermano, Él nunca falla. Cuando dijo Dios, siempre estaré con ustedes, y creo que muestra, siempre ha estado con nosotros, hermanos. Decía nuestro hermano Esaú en su oración: quizá nosotros, hermanos, nos habíamos alejados, pero nuestros padres, hermano, estaban aquí. Decía nuestro hermano que en estos tiempos, hermano, toma hombres a nuestro Dios para que pueda hablar de su palabra y pueda hablar de su gran amor. Y sabemos, hermano, que desde al principio, cuando Dios crió los cielos y la tierra, desde ahí empezaba el amor de nuestro Dios. Desde ahí, hermano, se manifestaba el amor de nuestro Dios en cada uno de nosotros, en toda su creación que hacía, hermano, esa enseñanza. Y después, hermano, cuando nuestro Dios manda a su Hijo, a su único Hijo, a morir por cada uno de nosotros. Dice en el libro de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 17: porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, hermano, no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Ahí se manifestaba el gran amor de nuestro Dios, porque éramos y somos para Él, hermano, su creación.
Y creo que nuestro Dios no nos va a dejar. Y si nosotros buscamos a Él todos los días de nuestra vida, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, se hizo hombre, hermano, se manifestaba el amor de nuestro Dios por medio de su Hijo, que sanaba a muchos enfermos, hacía los milagros nuestro Dios. Sabíamos que sanaba a muchas personas, hermano, y muchos lo seguía, y muchos le conocía, y muchos lo rechazaban, porque no querían reconocer el gran amor de nuestro Dios. Pero a veces también nosotros, hermanos, a veces no queremos reconocer el amor de nuestro Dios, a pesar de que hemos conocido a nuestro Dios o hemos visto cosas que han pasado. Decía un hermano en la mañana, el hermano Graviel, decía, hermano, que muchas personas, que nosotros, gracias a Dios que estamos aquí, Dios nos ha alcanzado el gran amor de nuestro Dios, pero a veces también, hermano, nos equivocamos, nos desviamos. En este camino vemos muchas personas que aún siguen, hermano, allá afuera, que aún siguen con la misma ideología del pueblo de Israel. Pero nosotros, hermanos, debemos de confiar en nuestro Dios. Sé que nos equivocamos, yo me he equivocado, todos nos equivocamos en una ocasión. A veces nos alejamos del amor de Dios, pero siempre Dios, hermano, es fiel para cada uno de nosotros. Él nunca se aparta de nosotros, hermano. Somos nosotros que nos apartamos de Él. Lo más importante, que tengamos el amor de Dios. Eso cambia todo para bien, porque el que ama, perdona. Y Dios ha perdonado nuestro pecado desde el principio, hermano. Dios nos ha mirado, Dios nos ha alcanzado su amor. Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros de diferentes maneras. Y creo que Dios, hermano, siempre ha estado con nosotros de grande manera. Porque quizás nosotros, hermano, nos habíamos equivocado, nos habíamos alejado de nuestro Dios. Pero sin en cambio, hermano, nuestros padres siempre estuvieron aquí, firmes. Quizás, hermano, pidiendo por sus hijos. Que algún día, hermanos, iban a regresar a este lugar. Y Dios lo escuchó, hermano. Dice que Dios sabe sus tiempos. Y muestra de eso de la lección que estudiábamos, hermano, de una gran reflexión del pueblo de Israel, hermanos, que de una y de otra manera le hablaba nuestro Dios. De una de otra manera se manifestaba el amor de nuestro Dios, pero sin en cambio ellos, hermanos, se equivocaron. A pesar de las maravillas de nuestro Dios que veían cuando los sacó del pueblo, en aquel pueblo de Egipto, veían tantas maravillas de nuestro Dios, pero se equivocaron, hermanos. Y nosotros, hermanos, también vemos muchas maravillas de nuestro Dios. Vemos muchas cosas que han pasado, devastaciones. Decía un hermano en la mañana lo que había pasado en Acapulco. Y no tiene mucho lo que pasó, creo que fue en Veracruz, la devastación de la inundación, hermano. Eso nos muestra el amor de Dios para que nosotros reflexionamos, hermanos. Y si nosotros no entendemos el llamado, quizás a ellos les tocó
en esa ocasión, quizás mañana nosotros. Pero si nosotros entendemos el llamado de nuestro Dios y regresamos a nuestro Dios, pues Dios siempre nos va a proteger, hermanos, siempre nos va a ayudar. Ahí muestra el gran amor de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Toma esos pueblos, hermanos, para que nosotros podamos reflexionar y podamos regresar en el camino de Dios. Quizás nosotros, hermanos, que estamos aquí reflexionamos, pero quizás los de afuera siguen en el mismo camino. Quizás ellos buscan a Dios, pero de diferentes maneras. Quizás, hermanos, nosotros que conocemos el camino de nuestro Dios, como les decía, sí nos hemos equivocado, hermano, pero siempre estamos suplicando la misericordia de nuestro Dios. En aquel pueblo de Israel, hermano, se había equivocado, como les decía, que veía tantas maravillas de nuestro Dios. Decía nuestro hermano Graviel, ¿cómo era posible el pueblo de Israel, hermano, que conocía a nuestro Dios, que era su pueblo? ¿Cómo era posible que el pueblo se haya equivocado, que se haya inclinado en la maldad, en la idolatría? Pareciera, hermano, que en estos tiempos estuviéramos pasando como en aquel tiempo del pueblo de Israel. En esos tiempos, hermano, mostraba a nuestro Dios ese pueblo. Ahorita nos pone el ejemplo de la Sagrada Escritura para que nosotros, hermano, no nos equivocamos, que no nos vayamos a equivocar. Pero sin en cambio, a veces lo hacemos, hermanos, a veces nos declinamos en cosas vanas, pero debemos de confiarnos en nuestro Dios, buscar la misericordia de nuestro Dios, porque solamente esa misericordia podemos alcanzar la promesa de nuestro Dios. Como les decía, el pueblo de Israel se había equivocado, hermano. Mandaba hombres, profetas, que retomaran su camino que le había dado nuestro Dios, pero sin en cambio, ellos, hermanos, pues no quisieron escuchar. No quisieron escuchar en el camino de nuestro Dios. Vamos a buscar en el libro de Jeremías 4:7. Nuestro Dios había tomado este profeta y muchos profetas que hemos venido estudiando, hermanos, desde los reyes y todos que habían mandado profetas, de Amós, Joel, de diferentes tiempos que había mandado nuestro Dios. Y toma este hombre, profeta Jeremías, que le fuera a hablar a aquel pueblo, hermano, para que retomaran su camino. Jeremías 4:7. Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase del vientre, te conocí, antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que yo te mande. En aquel tiempo, hermano, sí, perdón, hermano, es 1:4. Sí, es 1:4, hermano. 1:4, es 1:4-7. Y eso es lo que decía aquel, le llamaba a nuestro Dios ese profeta, hermano. A veces nosotros, cuando nos llama nuestro Dios, a veces decimos: hermano, pues quizás yo no sé hablar, no sé qué le voy a decir al pueblo.
pero las palabras te pone nuestro Dios, así como el siervo Moisés que decía también, Señor, yo no sé hablar, ¿cómo voy a conducir al pueblo? Y Dios, hermano, pues él iba a hablar con él. Y le decían al profeta Jeremías, en el mismo libro de Jeremías 1, ahora en el verso 17, tú pues ciñe tu lomo y levántate y háblale a todos cuando te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Este hermano le mandaba profeta Jeremías, le decía, habla a aquel pueblo para que retomen su camino. Pero le decía el profeta, hermano, no temas, porque si no, yo haré quebrantar delante, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Y si el profeta Jeremías no iba a creer, hermanos, o casi el profeta Jeremías iba a ir casi obligado, no por voluntad de él, y no hubiera tomado ese trabajo que le iba a dar Dios, dice que lo iba a quebrantar delante de ellos. Pero su maldad del pueblo, hermanos, había crecido, había aumentado, pero nuestro Dios quería que retomaran su camino para que Dios los perdonara, que retomara ese camino, porque Dios es un gran amor para cada uno de nosotros, a pesar de su maldad, de aquel pueblo, hermano. Dios quería perdonar a ese pueblo. En el mismo libro de Jeremías 2:19, Jeremías, el pueblo de Israel, hermano, no quería regresar en el camino de Dios, no quería retomar su camino que le habían enseñado desde un principio cuando lo sacó de aquel pueblo. Ellos clamaban a nuestro Dios que lo liberaran, y fue liberado de aquel pueblo. Y se equivocó el pueblo, hermano, no se condujo conforme la voluntad de nuestro Dios. En el mismo libro de Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabes pues, ve cuán malo, amargos es de haber dejado tu Jehová, tu Dios, faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ese pueblo se había llenado de maldad, de idolatría, pero iba a haber consecuencia, hermano. Así como nosotros, si no queremos entender, quizás, hermanos, si no queremos buscar a nuestro Dios, o si buscamos a nuestro Dios y volvemos a retornar los caminos de maldad, así como el pueblo de Israel, hermano, tuvo una consecuencia, así cada uno de nosotros también tendrá consecuencia. Pero hoy en estos tiempos, hermano, tenemos la oportunidad de escuchar a nuestro Dios, que por medio de un hermanos, por medio de los que predicamos la palabra de nuestro Dios, o los que predican la palabra de Dios, podemos retomar ese gran amor de nuestro Dios, para que podamos alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Dios había mandado estos profetas, hermanos, Dios usaba a estos hombres de diferentes tiempos o de diferentes maneras. También, hermano, llamó al profeta Ezequiel. También tomó ese profeta para que también le hablase sobre que retomaran ese camino de nuestro Dios, porque aquel pueblo se había equivocado, hermano.
Vamos a buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 2, del 1 al 3. Y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró en el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta en estos mismos días. Dios, hermano, se manifestaba el amor de nuestro Dios en aquellos pueblos. Nuestro Dios buscaba de una o de otra manera que retomaran su camino, pero sin en cambio, hermano, el pueblo de Israel se había endurecido su corazón. Se había ido en pos de idolatría. Y no querían escuchar a nuestro Dios. Por eso les decía, hermano, que el gran amor de nuestro Dios, aún en estos días, se manifiesta en cada uno de nosotros. Pero a veces, hermano, no queremos escuchar y nos equivocamos. También le decía al profeta Jeremías, a aquel pueblo le decía: retomen el camino de nuestro Dios. Y no querían, hermanos, y decía que nosotros vamos a ir en pos, a pesar de todo nos vamos a ir en pos de los ídolos. No querían escuchar, hermano, pero sabemos que hubo consecuencia en esos tiempos. Su maldad de aquel pueblo lo alcanzó. Así también cada uno de nosotros, hermanos, debemos de confiar en nuestro Dios y seguir adelante a pesar de las adversidades que se presenten en nuestro camino. Debemos de confiar en nuestro Dios y debemos de buscarlo, hermano, y reflexionar el gran amor de nuestro Dios, que hoy en estos tiempos aún podemos encontrar, podemos alcanzar. Porque hay a veces, hermano, que necesitamos de nuestro Dios, y nuestro Dios siempre está ahí, escuchándonos, ayudándonos, encaminándonos en un buen camino. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Y eso es lo que hubiese querido nuestro Dios, de que caminara el pueblo de Israel. Pero ellos, hermanos, se inclinaron a la idolatría. Se fueron en pos de ellos. No reflexionaron, hermanos. Pero en estos tiempos que nosotros tenemos la oportunidad de buscar a Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, reconocer el gran amor que nos tienes, y como en aquellos pueblos, hermanos, sabemos que también hubo un pueblo que también había subido a la maldad en la presencia de nuestro Dios. Ese pueblo también, hermano, había hecho tanta maldad, pero nuestro Dios, de una o de otra manera, buscaba la perfección, que retomaran su camino. De aquel pueblo llamado Nínive, cuando decía el profeta Jonás, que le decía: hermano, ve y pregona a aquel pueblo, porque va a ser destruido.
Pero sin en cambio, hermanos, sabemos que Jonás se equivocó, no escuchó la ordenanza de nuestro Dios y tuvo consecuencia también. Pero también Jonás reconoce que se había equivocado, reconoce el amor de nuestro Dios y regresa y vuelve a retomar el camino para que le predicara a aquel pueblo, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 2 al 3. Le decían a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ellos porque han subido su maldad delante de mí. Pero aquel pueblo, hermanos, lo escucha este siervo que habían mandado y retoman su camino. Si así fuese el pueblo de Israel, hermano, que cuando mandaban los profetas que le hablaban, retomaran su camino, quizás no hubiese pasado lo que pasó del pueblo de Israel. Pero quizás también Dios había permitido para que nosotros aprendiéramos, reflexionáramos de ese error de aquel pueblo, para que nosotros no lo hubiésemos repetido en estos tiempos. Versículo 3. Y Jonás se levantó para ir en la presencia de Jehová a Tarsi, y descendió a Jope, y halló una nave de que partía para Tarsi, pagando su pasaje, y entró ella en irse en ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Este hombre, hermano, se había equivocado. No había escuchado la ordenanza de nuestro Dios. Pero retoma su camino en ese mismo libro de Jonás, capítulo 3, de 4 al 5. Y comenzó Jonás y entrar por la ciudad, el camino de un día predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron en ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Este pueblo, hermano, había escuchado el gran amor de nuestro Dios. Se arrepintieron. Así también nosotros en estos tiempos, hermanos, debemos de entender y escuchar la palabra de nuestro Dios. En la lección en la mañana, hermanos, una gran reflexión que debemos de tener y caminar en nuestros días, así como cada uno de nosotros, hermanos, como padre, a veces nuestros hijos se equivocan, pero nosotros estamos ahí, que le tenemos un gran amor a ellos, le hablamos, le exhortamos sobre el camino de nuestro Dios, que busquen a Dios. Pero a veces, hermano, en esta juventud, la rebeldía de ellos, así como el pueblo que era rebelde, el pueblo de Israel, a veces nuestros hijos, hermanos, no quieren escuchar la palabra de nuestro Dios. Yo recordando en aquellos tiempos, hermano, cuando decía mis padres, no queríamos entender. Decía: le voy a hablar a los hermanos, que los vengan a hablar a ustedes.
porque yo les hablo y no me entienden, o le voy a hablar a sus tíos para que vengan ellos y hablen con ustedes. Así era Dios, hermano. Así era Dios que mandaba a estos hombres que le hablara a aquel pueblo. Pero no entendían. Pero también nosotros debemos de reflexionar. Y yo en mí, hermano, pues quizás hemos reflexionado juntamente con mis hermanos. Hemos retomado en este camino buscando la misericordia de nuestro Dios. Este pueblo, hermano, había escuchado el llamado de nuestro Dios y escuchó y se arrepintió de su maldad que habían hecho. Ya voy a concluir este tema, hermano. Quizás fue muy corto, pero una gran reflexión para cada uno de nosotros. Dice, el amor de Dios es un tema que nos llena de esperanza y nos da la certeza de que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Nos recuerdas que somos valioso y amado, que nuestra vida tiene un propósito en el camino de nuestro Dios. Si nosotros escuchamos, hermano, nuestro camino hay un propósito. Seguir buscando en el camino de nuestro Dios. Como dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Que el Señor los bendiga, hermano, y paz a vosotros. Amén, hermanos. Una vez más, como vamos a decirle a nuestro hermano mensajero en esta tarde, que Dios lo bendiga.